Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a entablar pues una reunión muy corta, espero, digo yo, donde voy a tratar de darle una pinceladita a las épocas literarias, que es el tema que, como les había dicho a los subgrupos con los que he estado, corresponde a una parte esencial de estudio para prepararnos para la prueba FARO. Entonces, bueno, vamos a hablar primero sobre la guía de 11º año. Entonces tenemos aquí la guía número 2. Con respecto a las fechas de entrega, para que nos quede claro, siempre que aparezca la fecha va a aparecer el día miércoles porque mi trabajo en esa institución corresponde hasta el miércoles. Pero no hay ningún problema, la fecha límite van a ser siempre viernes. Entonces, si la fecha de entrega aparece miércoles 17, ya sabemos que la fecha límite es el viernes 19 de marzo, para que lo tomen en cuenta en las futuras guías. ¿Ok? Como pueden ver, aquí tenemos varios indicadores de aprendizaje, o sea que tenemos que saber muchas cosas para poder realizar este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces necesito pues que tengan bastante claro que para poder apoyarnos con esto vamos a retomar otra vez lo que son las fases de lectura. Yo creo que ya les había enviado un video de apoyo sobre eso, sin embargo voy a retomar aquí en el grupo un momento esa parte, ¿verdad? Para que lo tengamos también claro. Bien, luego otra cuestión que es importante, que les he dicho a los subgrupos y retomo acá, es que la parte de la información donde se les solicite que subrayen ideas y que realicen algún resumen o esquema es parte esencial de la valoración de estos aprendizajes. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que yo puedo saber cómo es su comprensión de lectura, ¿verdad? Entonces, si su comprensión de lectura no es una comprensión apropiada para una prueba FARO, la única manera de saberlo es mediante el ejercicio que les estoy pidiendo de subrayar ideas centrales y realizar resúmenes, ¿verdad? Eso lo voy a pedir prácticamente en todas las guías de trabajo autónomo. Bien. Posterior aparece este textito sobre el neoclasicismo y características, algunos procesos claves dentro de la historia, ¿verdad? Que fueron importantes en este desarrollo del neoclasicismo. Y luego viene un ejemplo de un fragmento de Robinson, de la novela Robinson Crusoe. Aquí aparece un video que es apoyo para ustedes sobre el neoclasicismo. Y después aparece un texto del postromanticismo, que igualmente hay que retomar cuáles son las ideas centrales y hacer un resumen de esta información. Y finalmente, bueno, las características, obviamente. Luego viene un ejemplo literario, pero en este caso narrativo, del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Igualmente aparece un video de apoyo, que ojalá espero que lo puedan ver. Ahora sí, este es el ejercicio que hay que hacer. Dice, leo los textos a continuación y realizo el análisis de lectura. Entonces, ¿cómo realizo yo un análisis de lectura? Bueno, hay que tomar en cuenta todos estos datos, pero voy a detenerme aquí un segundo para compartirles la pizarra. Vamos a ver cuál sería. Ya les comparto la pizarra. Tengo una pizarra abierta aquí sobre las fases de lectura, entonces lo que quiero es que lo retomemos para que puedan refrescar un poquito esta información de qué debo hacer yo a la hora de analizar un texto. Bueno, igualmente, mientras se abre el texto, pues sí es importante dejar una cosa clara. Es importante dejar una cosa clara y es que para la prueba FARO, ¿verdad? Muy probablemente haya una parte del ejercicio, una parte que sea escrita, pues. Entonces, pues necesitamos saber cómo vamos a redactar bien esa parte. Ahora sí, voy a compartirles acá. Bueno, esto es sobre cómo
analizar textos publicitarios, pero igual esta parte es importante en general. Un lector, cuando hablamos de un lector, vamos a hablar de un lector crítico, ¿verdad? El lector crítico debe tener mayor criticidad y autocriticidad. ¿A qué nos referimos con eso? A que un lector debe ser analítico, debe de pensar y generarse preguntas para poder socavar la información que necesita. ¿De acuerdo? Ver más allá del aspecto estético, o sea, ver más allá de si la obra le gusta o no le gusta, o si le parece bonita o le parece fea. Es importante saber también qué otros aspectos se pueden valorar, como por ejemplo, profundizar con lo ético. ¿A qué nos referimos con profundizar con lo ético? Bueno, ver en el texto cuáles son los valores que se promueven o al contrario se descartan, ¿verdad? Y también profundizar en lo político. ¿A qué nos referimos? Cómo esos valores que se promueven o se descartan en ese texto van a legitimar o deslegitimar a un grupo. ¿A qué grupo nos referimos? Bueno, a grupos que están marginados dentro de un sistema de dominación. Un sistema de dominación consiste en los discursos que evidencian algún tipo de odio o fomento a la denigración de algún grupo social. Por ejemplo, el sexismo, el racismo, la xenofobia, todos los discursos relacionados con el clasismo, es decir, esas clases o esos grupos que se consideran superiores a otros grupos. De allí que sea tan importante esto de tener claro que los textos, literarios o no, van a promover o descartar valores y que además esos valores que se descartan o promueven en los textos van a legitimar o deslegitimar otros grupos sociales, ¿verdad? Y por último, tener claro que todo texto va a producir y provocar efectos. Entonces, esa es la parte donde ya es más personal y por eso yo les digo, cuando ustedes hacen un análisis, no pueden aparecer 5 respuestas iguales y por eso se pierde el valor de la guía. En este caso, pierde validez en el sentido de que 5 personas me dicen exactamente la respuesta. Vamos a tener entonces un plagio. ¿Por qué? Porque la interpretación que haga un lector es individual, es muy distinta a la que tenga otro compañero u otra compañera, ¿de acuerdo? Vamos a ir ahora sí propiamente a lo que son las fases para retomar. Como ya les dije, esto yo ya lo había explicado previamente, pero igual es importante refrescarlo. Vamos a ver qué pasó, se me quedó pegado. Entonces ya lo voy a buscar. Listo, vamos a compartir. Listo, aquí está. Ok. Bueno, siempre es importante tener claro cómo voy a leer un texto, ¿de acuerdo? Entonces, primero lo más importante es saber qué es un texto. Un texto no necesariamente es una obra literaria. Una obra literaria es parte de los múltiples textos, ¿de acuerdo? Un texto es cualquier elemento que yo pueda interpretar, que pueda ser interpretado, como las novelas, los cuentos, los poemas, canciones que escuchamos, por ejemplo, las tiras cómicas, los anuncios publicitarios, películas, incluso gestos o miradas que me hagan, yo las puedo interpretar de una u otra manera. Entonces, al hacer eso, ya yo estoy interpretando un texto, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de las fases de lectura, siempre que vamos a hablar de las fases de lectura, vamos a recordar, por ejemplo, que, bueno, muchas personas lo que hacen cuando leen es que llegan, hacen la lectura de un cuento, por ejemplo. Lo lee rápido y dicen, listo, ya lo leí, ya la profe le puedo decir que lo leí. No entendí nada, pero ya lo leí. Ok, si usted hace eso, está apenas empezando con la lectura. ¿Por qué? Porque corresponde a la primera fase que se llama fase natural. ¿En qué consiste esta fase natural? Bueno, esta fase natural consiste en el primer encuentro que hay entre lector y texto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando yo voy a ir a una librería y quiero comprar un libro, yo me puedo fijar en la portada o cómo es el título, si me atrae o no, o incluso me dan el título y yo a partir del título me pregunto de qué va a tratar la obra y me comienzo a crear una serie de preguntas de qué puede pasar. La contraportada
también, que puede tener comentarios críticos que ayuden a establecer un interés en ese texto. Esa primera lectura va a ser también la comprensión del texto o no la comprensión del texto. Como les decía, hay personas que leen rápido y dicen, bueno, no entendí, pero ya lo leí. No, ahí usted apenas acaba de empezar. ¿Por qué no entendió? Bueno, porque puede que era una obra histórica, entonces tal vez estaba relacionada con alguna situación histórica que ustedes conocen, porque tal vez estaba basada en muchos hechos del autor, de la vida del autor, o porque tal vez hay vocabulario que ustedes conocen. Entonces, si es así, usted debe pasar a la fase de ubicación. En esta fase de ubicación, el lector indaga información para brindar mayores posibilidades de lectura, es decir, para mejorar la comprensión. Cuando hablamos de indagar, ¿a qué nos referimos? Que vamos a investigar. Entonces, ¿investigar qué? Bueno, puede ser sobre el género al que pertenece la obra, ver cuál es la estructura que tiene esa obra y ver esas características e identificarlas. Ver el contexto, ¿verdad? Cuando hablamos de contexto, recordemos que nos vamos a referir a cómo es la historia, cómo es la historia de la obra o cómo es la historia del autor que pueda tener algún valor, ¿verdad? Dentro de este texto. La biografía del autor, cuáles son esos datos de la vida clave del autor que me pueden ayudar a mí a entender mejor el texto, ¿verdad? A veces no necesariamente hay una relación muy cercana, otras veces sí. Entonces depende del texto, habría que ver qué elementos considero yo importantes de investigar para que me fomenten mejor la comprensión. Y por supuesto, lo que le decía de la persona que hace la lectura y no entendió nada por vocabulario, bueno, buscar el vocabulario que desconozco y tratar de descifrarlo. Eso también es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la segunda fase. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la tercera? Bueno, ya la tercera yo comienzo a cuestionar, a generarme preguntas y tratar de responderlas yo mismo o yo misma para poder comprender. Entonces, ¿qué hago? Voy a construir mi análisis tomando en cuenta una serie de situaciones que aparecen dentro de este texto. ¿Como cuáles? Bueno, el discurso dominante que acabamos de hablar se refiere a ese sistema de dominación, a ese discurso que va a fomentar la discriminación o la marginalización de otro grupo, ¿verdad? Entonces, ver si aparece alguna de estos sistemas de dominación dentro del texto, ver cuál es la situación social, por ejemplo, cómo son las personas de esa época, cómo visten, cómo piensan, ¿verdad? Si estamos hablando de los personajes, cómo son esos personajes, si hay una fiesta dentro de la obra, cómo es la fiesta, si igual a como las hacemos nosotros o no, preguntarnos cómo es. Política, bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el valor que se promueve o no en función de un grupo social? ¿Verdad? Entonces ahí podemos verlo. Religioso, pues obviamente, ¿cuál es la importancia, si es que la hay, ¿verdad? Dentro de la obra, de algún tipo de religiosidad o creencia de los personajes, por ejemplo. Ética, que tiene que ver con qué es lo que se considera correcto o incorrecto, o qué valor se promueve o se descarta dentro de la obra. Ambiental puede ser, por ejemplo, a los factores que de alguna manera van a beneficiar o no al ambiente. Por ejemplo, se me ocurre en La Loca de Gandoca de Ana Cristina Rossi, que es una novela corta de Costa Rica referida a una de las grandes situaciones problemáticas ambientales que ha habido en el refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo, en Limón. Y bueno, ver, por ejemplo, cuál es la visión de mundo de los personajes o del narrador. ¿A qué nos vamos a referir con la visión de mundo? Vamos a referirnos a cuál es la realidad de este personaje, cuál es la perspectiva que tiene el narrador con respecto a esa realidad y cuál es mi perspectiva como lector sobre esa realidad que aparece en esa obra. Yo he estado dando el ejemplo del Gato Negro de Edgar Allan Poe, porque es una obra que es muy interesante, digamos, la visión de mundo que tiene el personaje a nivel personal difiere de mi visión de mundo. ¿Por qué? Porque estamos viendo a un personaje que trata de justificar el feminicidio de su esposa, ¿verdad? Causado por él,
mientras que yo considero que es una excusa por no haber tenido, digamos, la voluntad para fomentar salud mental. Entonces, como yo lo veo desde esa perspectiva, ya ahí estoy haciendo un análisis de este personaje. Entonces, ustedes pueden hacer ese tipo de cosas a la hora de analizar un texto. Los valores y disvalores predominantes, ¿a qué nos vamos a referir? Nos vamos a referir, ya lo dije, ¿verdad? A aquellos valores que se promuevan, ¿verdad? O al contrario, cuestiones que no son realmente valores, sino que más bien promueven lo opuesto a un valor, como este caso de este hombre que promueve el feminicidio. Eso no es un valor social para nada, ¿verdad? Más bien al contrario, es sumamente machista y exclusivo de un grupo social, que en este caso son las féminas, ¿verdad? Entonces, allí yo puedo contemplar un disvalor que me fomenta a mí, digamos, el análisis de cómo es importante, primero, fomentar la salud mental y segundo, tener claro que la creación de la masculinidad fuera de lo sentimental o de que un hombre no puede mostrar emociones, puede generar una serie de problemáticas que pueden conllevar a un feminicidio. Esa sería, digamos, una perspectiva de análisis mía, ¿verdad? Por último está la fase explicativa e interpretativa. ¿Aquí qué hago? Bueno, ya yo, como dicen popularmente, me he hecho el hablado de lo que ya yo, después de todo este proceso que acabo de llevar, interpreto del texto. Entonces ya yo resalto lo que yo considero más importante, ¿de acuerdo? Así como conclusiones. Aquí incluso caben las opiniones personales, ¿verdad? Siempre y cuando estén basadas en argumentos. Entonces, para que eso lo tomen en cuenta. Bien, con respecto a las fases de lectura, voy a abrir aquí el chat un momentito por si hay alguna duda, no sé. Si tienen alguna duda, pues la pueden anotar ahí en el chat y yo con mucho gusto la voy a responder, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a compartir otra vez pantalla, pero esta vez propiamente con, aquí está. Ok, vamos con lo que aparece dentro de la guía. Dentro de la guía aparecen dos épocas literarias, ¿verdad? Que vamos a estudiar, que son el neoclasicismo y el neoclasicismo y el postromanticismo. Entonces, bueno, uno de los elementos claves del neoclasicismo es el periodo, estamos hablando que es el periodo de la Ilustración. Ya yo había comentado que se le llama así a este periodo porque fue una época muy importante a nivel cultural e intelectual. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos también en este siglo el surgimiento de la imprenta. Entonces, gracias a la imprenta se logra generar mayor volumen de textos que se logran difundir a mayor cantidad de personas y por lo tanto se genera mayor conocimiento. Entonces, dentro de este conocimiento, pues aparecen una serie de intelectuales que están en contra de las monarquías, por ejemplo, y que van a generar entonces una revolución importante, que es la Revolución Francesa. También este siglo, el siglo XVIII, ¿verdad? Estamos hablando de 1700, se le conoce como el periodo de las luces, ¿de acuerdo? Perdón, ahí, el siglo de las luces también. Entonces, en el pensamiento de tres ilustradores se va a basar este periodo, el de Montesquieu, Rousseau y Voltaire, que eran, ¿cómo se llama?, personajes bastante importantes para generar esta conciencia de una búsqueda de igualdad de condiciones, ¿verdad? Obviamente, igualdad de condiciones hablamos referido a los hombres todavía a nivel político, porque todavía existía un machismo muchísimo más grande que en nuestra época, ¿verdad? Entonces, bueno, como les decía, el neoclasicismo abarca el periodo del siglo XVIII, o sea, entre 1700 y 1800, aproximadamente a mediados de 1700. Vean la etimología, es del griego neos, que significa nuevo, y clásicos, clásico, entonces sería como lo nuevo o lo clásico. Entonces, ¿qué es el neoclasicismo? Va a ser un movimiento artístico que va a retomar ciertas artes antiguas, ¿verdad? Como de la época clásica, en oposición al barroco y al rococó, que como yo les había comentado en clase, algunos subgrupos, el barroco, por ejemplo, es un periodo estético muy recargado,
muy exagerado, ¿verdad? Muy a diferencia de este. Es consecuencia, dice, de la revelación del pueblo, ¿verdad? Nuevamente volvemos al tema de la imprenta y la importancia. La burguesía y la sociedad intelectual en contra de la monarquía absoluta, ¿verdad? Igual, el hallazgo de los vestigios de Pompeya y Herculano fueron grandes descubrimientos arqueológicos que despertaron gran interés y admiración con respecto a este estilo, ¿verdad? Lo que es la ornamentación o la decoración, la cerámica, los tejidos y todo esto van a adquirir un gusto como por lo antiguo, ¿verdad? Vamos a ver acá. Y otra vez, perdón, porque aquí me pierdo. Ok, características del neoclasicismo, ya yo les había comunicado, ¿verdad? Que a diferencia del barroco, que es muy recargado y todo, más bien aquí se busca la serenidad y el equilibrio, es frío y racional en cuanto que ya la parte de los sentimientos no es tan importante, sino que lo racional, ¿verdad? Lo opuesto. Es refinado, ordenado, eh, los postulados del neoclasicismo son la sobriedad, la pureza, la luminosidad, la exactitud, el equilibrio, lo más cercano a lo clásico, ¿verdad? Creen ver que en Grecia se imponen las líneas rectas y curvas y adoptan esto también, por ejemplo, en arquitectura. Las ideas religiosas dogmáticas pierden fuerza, ¿verdad? Porque van contra los principios de esta libertad ideológica del creador. Toman como ejemplo entonces lo que es la cultura romana y griega, y es el primer arte no cristiano que aparece, digamos, por decirlo así, en estos periodos más modernos. Ok, se desarrolla, bueno, ya dijimos cuándo se desarrolló este periodo. Volvemos a que uno de los hechos importantes ha sido la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque es un momento culminante de la oposición de las clases medias con el antiguo régimen, que era el de la monarquía absoluta, ¿verdad? Luego, el Imperio Napoleónico es otro hecho histórico también importante aquí, ¿verdad? Porque es el periodo que comienza en 1799, cuando Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado y toma el poder de Francia, ¿verdad? Recuerden que en 1804 se autoproclama emperador y durante un periodo de poco más de una década es que toma el control de Europa Occidental y Central, ¿verdad? Mediante una serie de conquistas y alianzas. ¿Cuándo termina su imperio? En la derrota de la Batalla de las Naciones en 1813. Bueno, aquí aparece lo de la arquitectura. Voy a adelantar esto hasta la parte de literatura, que es lo que nos compete a nosotros. Bueno, como vemos, en literatura fue un movimiento literario y artístico. Surge la prensa literaria y el periodismo científico. Esto es muy importante. Además surgen los museos, las academias y otras instituciones, por ejemplo, la Real Academia Española, la Biblioteca Nacional, Museo del Prado, la Real Academia de la Historia. Luego, dentro de las características, ya esto lo vimos, vamos a ver por acá. Bueno, características de la literatura. Los escritores griegos y latinos se convierten en modelos imitantes, ¿verdad? La norma y el orden son indispensables dentro de la creación literaria. Hay un carácter crítico, didáctico y moralizador. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea de estos textos es dejarnos al final alguna enseñanza a nosotros los lectores. La imitación, la simetría, la frialdad y la rigidez son parte de las características que encontramos en estas obras. En cuanto a la narrativa, pues aparece la prosa, ¿verdad? O sea, la novela, el ensayo también, y la técnica epistolar, que se refiere a una serie de cartas que son narrativas, ¿verdad? Pero que van contando historia mediante cartas. La autobiografía también aparece y el libro de viajes. Bueno, dentro de estos autores está Fray Benito Jerónimo Feijó y Montenegro, ¿verdad? A nivel de los autores españoles, José Cadalso y Vázquez de Andrade también, y Gaspar Melchor de Jovellanos también aparece dentro de estos grandes autores. Aquí en esta presentación aparecen autores españoles, sin embargo, bueno, también tenemos a Daniel Dafoe, ¿verdad? Que aparece con su texto de Robinson Crusoe, y también tenemos, por ejemplo, dentro del neoclasicismo francés, a Molière con sus obras teatrales. En cuanto a la lírica, en la poesía tenemos que se considera de mal gusto la expresividad de sentimientos, ¿verdad? Cuestión que más bien ha sido como siempre muy evocada dentro de la poesía.
los temas de lo pastoril o bucólico, de la naturaleza y la fábula se vuelven otra vez importantes. Los consejos y enseñanzas morales se vuelven importantes. Dentro de los autores en españoles tenemos a Juan Meléndez Valdés. Luego tenemos a Félix María Samaniego, que se encarga de hecho, presentar fábulas morales. Y Tomás de Iriarte, que también utiliza las fábulas como parte de esa didáctica. Bueno, en el teatro no permite la mezcla de lo trágico o lo cómico, o es una o es la otra. Se pretende evitar la distracción del espectador y se rige por la regla del origen aristotélico de las 3 unidades. ¿Cuáles son esas 3 unidades? El inicio, el conflicto, ¿verdad? El desarrollo del conflicto y el desenlace. Bueno, por ejemplo, Leandro Fernández de Moratín tiene El Cid de las Niñas, que es una obra muy famosa de este periodo. Ramón de la Cruz Cano y Olmedilla tiene otras obras como La Pradera de San Isidro, entre otras. Bien. Aquí voy a dejar de compartir esto. Dice que nos quedan 9 minutos, chicos. Entonces, voy a entrar de una vez al postromanticismo y vamos a ver cómo nos va, ¿de acuerdo? A ver. Acá. Okay. Con respecto al postromanticismo, pues tenemos aquí esta presentación. Es muy cortita. El postromanticismo del siglo XIX, cuando se da más o menos en el último tercio, ¿verdad? Del siglo XIX y tras la llegada del siglo XX. Entonces tenemos ahí algunos vestigios hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué características tenemos? Bueno, ya yo les había dicho a ustedes que previo al postromanticismo tenemos el romanticismo conviviendo con el naturalismo. Entonces, ¿qué ocurre? En el siglo XIX, o sea, 1800, tenemos una sociedad bastante convulsa a nivel histórico y tenemos como una división, digamos, a nivel artístico de pensamiento de cómo debemos reflejar nuestra situación social, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, los románticos lo que dicen o que hacen como gran idea es alejarnos de la realidad. Nosotros no queremos saber nada de nuestra realidad porque ya de por sí es una realidad que no nos parece y tratamos de evadirla. Entonces, uno de los principios del romanticismo es evadir la realidad, además de tomar los sentimientos por encima de la razón, muy contrario al neoclasicismo, ¿verdad? Que busca más bien el equilibrio. Aquí no, aquí es los sentimientos apasionados y arrebatados totalmente a favor del arte. Mientras que por otro lado tenemos al realismo, ¿verdad? Que consiste en un periodo, en una época, en un proceso artístico, literario, en donde se retrata la realidad tal y como es, ¿verdad? Entonces, más bien los realistas dicen, no podemos evadir la realidad, hay que retomarla para que la gente sepa cuál es nuestra realidad y podamos afrontarla. Entonces, lo que se hace es tomar esa realidad cercana y transformarla dentro del texto, ¿verdad? Entonces vienen los postrománticos y van a ser como una especie de híbrido entre estos dos procesos artísticos, entre ese arrebatamiento sentimental y esa búsqueda de la realidad. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, primero, los autores postrománticos van a buscar la originalidad en el estilo, ¿verdad? En los temas también. Tratan de ser totalmente novedosos, ¿verdad? El objetivo de ellos es lograr en la estética, como objetivo, lograr la estética de la novedad. Vuelvo y repito, esa originalidad entonces obviamente va a hacer que se haga algo nuevo y por lo tanto la novedad se vuelve un objetivo importante para los postrománticos. Van a utilizar el irracionalismo y el conocimiento intuitivo para explicar el mundo. Entonces, a diferencia de esta gente realista, toman estos sentimientos y estas cuestiones pasionales del romanticismo, pero no evaden la realidad, sino que tratan de explicarla a su manera, desde una manera artística. Abre las puertas a lo que es la literatura moderna, de hecho, es una de las cuestiones más importantes. Se da el empleo efusivo o bastante de los adjetivos
y recurre a varias fuentes como la literatura clásica como apoyo al arte, ¿verdad?, que se está haciendo. Bien. ¿Qué valores promueve? Bueno, la originalidad y tratar de salirse del esquema que marca la sociedad. Entonces, al ser así, pues obviamente va a generarles una serie de problemáticas sociales y a eso lo vemos, por ejemplo, si nos vamos a la biografía de autores como Oscar Wilde o como incluso Charles Baudelaire, por supuesto, que se le denominaba el poeta maldito, ¿verdad? Se le conoce así, precisamente por una serie de condiciones que tuvo que pasar debido a su creatividad artística. Bueno, ¿cuáles géneros se cultivaron dentro del postromanticismo? Bueno, la poesía, que la hemos visto, ¿verdad?, dentro de estos textos que yo les brindé en la guía. ¿Qué busca? Busca la perfección formal del verso, ¿verdad? La equiparación a otras artes plásticas mediante la corriente parnasianista, que trata entonces de que a través de esos adjetivos podamos tener imágenes muy claras de lo que nos quieren decir. Rechaza el sentimentalismo romántico, pero vean que no del todo, ¿verdad? Sino que toma ciertos aspectos que puedan alcanzar una nueva forma de darnos la realidad. Emplea la adjetivación y figuras que recuerden a los sentidos. Nuevamente, la idea es crear imágenes sensitivas. Cuando hablamos de imágenes sensitivas, bueno, queremos decir que a través de los adjetivos que aparezcan o de las figuras que aparezcan, nosotros podamos tener ya sea una imagen sensorial olfativa, gustativa, visual, táctil o me faltó una. ¿Cuál fue? Vamos a ver. Visual, olfativa, gustativa, auditiva y táctil. Ahí están las 5 imágenes que podemos ver dentro de estas obras. ¿Cuáles autores son relevantes dentro del postromanticismo? Nuevamente Charles Baudelaire, ¿verdad? En Francia. Walt Whitman y Emily Dickinson también. Bueno, dentro de la narrativa, vamos a ver que destaca, por ejemplo, la novela inglesa, ¿verdad? Que se caracteriza por el esteticismo. ¿Qué quiere decir eso? Que trata de ser una obra que trata de verse bella, independientemente de los valores que promueva o no. Es una obra que genera mucha sentencia, por ejemplo, como para que uno pueda guardar dentro de su vida. Entre los autores que están en este postromanticismo narrativo tenemos a Oscar Wilde, a Louis Stevenson, a Kipling y Lewis Carroll. Bueno, en el teatro podemos más bien diferenciar aquí entre una especie de naturalista y vanguardistas como Ibsen y Alfred Jarry, pero no es tan cercano a lo que vamos a ver, por ejemplo, en una obra como la de Daniel Defoe o como la de Charles Baudelaire, ¿verdad? Bueno, dentro del contexto histórico, ¿qué podemos decir? En Hispanoamérica, por ejemplo, tiene un lugar, una literatura que busca más bien la fusión entre lo europeo y lo autóctono, o sea, lo propio de América. En el teatro se diferencia entre el naturalismo y el vanguardismo, ¿verdad? Cuando hablamos de naturalismo, ¿a qué nos referimos? A una especie de realismo muy exagerado, llevado hasta las últimas consecuencias. Y ahí dice, ya había empezado su decadencia. Dentro de los dos grandes movimientos poéticos que podemos hablar son del parnasianismo y del simbolismo. Simbolismo, por cierto, muy marcado dentro de la obra de Charles Baudelaire, ¿verdad? Y se valen también de todos los medios expresivos de su sociedad para sorprender con el lenguaje. ¿Dónde lleva máximo resplandor el postromanticismo? En Francia. Bueno, ¿debido a qué surge? Surge debido al cansancio de las fórmulas realistas, al deseo de crear originalmente y al hecho de que el irracionalismo y el conocimiento intuitivo se utilizan para explicar al mundo. Muy bien. Esto sería con respecto al romanticismo. Chicos, nos queda muy poquito tiempo, entonces pues eso sería. Muchísimas gracias y cualquier duda ahí me la pueden enviar por correo. Entonces, hasta luego y buenas tardes. Gracias.